Bueno, vamos a resolver este circuito plano por el método de supernodos. Primero tenemos que identificar el supernodo que se crea el supernodo cuando existe una fuente de voltaje entre dos nodos, como aquí se puede apreciar. Lo que pasa con el supernodo es que se analizan los dos nodos como si fueran uno solo y aquí se elimina esta fuente de voltaje que nos va a ayudar a sacar una ecuación para resolver un sistema y pues solo quedaría el cable suelto. Entonces vamos a empezar analizando con la ley de corrientes de Kirchhoff. Y la ley de Ohm, que como sabemos la caída de tensión en una resistencia es la resta entre los dos voltajes, y por ley de Ohm se divide entre la resistencia para sacar la corriente. Entonces quedaría V1 menos 5 volts entre 30 ohms la primera resistencia. Ahora le sumamos aquí la resta de voltajes, sería V1 menos 0, porque está conectado directamente a tierra, no hay una fuente de voltaje aquí, y se divide entre 45. Ahora, como podemos ver aquí hay una resistencia y si lo resolviéramos por el método de nodos sencillos, pues sería V1 menos V2 entre 54, que es la resistencia, pero este término no tiene un efecto porque se considera un supernodo. Los estamos analizando de la misma, o sea, juntos, entonces se omite. Y lo mismo hacemos con esta resistencia, más V2 menos 0, porque está conectado a tierra, y lo dividimos entre 24. Y bueno, aquí se le tendría que sumar esta fuente de corriente. Bueno, más bien se le tendría que restar porque está entrando al nodo, pero la voy a pasar positiva después de la igualación. Entonces, igual a un cuarto. Bien, tenemos esta ecuación que podemos simplificar sacando factor común. Bueno, aquí me faltó un 1. Sacando factor común sería V1 que multiplica a 1 entre 30 por este 30 más 1 entre 45. Luego menos 5 treintavos por este término de aquí. Y falta para V2, que sería V2. Aquí 0, 24 es 0, 0 entre 24 es 0. Y nos quedaría V2 por 1 entre 24, igual a un cuarto. Bien, ahora voy a utilizar un software para calcular esta suma de fracciones, que sería 1 entre 30 más 1 entre 45, y eso nos da un 18avo. V1 es igual a un 18avo. Este menos 5 treintavos lo podemos pasar para acá, entonces nos quedaría más V2 por un 24avo, igual a un cuarto. Bueno, aquí voy a hacer la suma directamente usando el software, que sería 5 treintavos, 5 treintavos más un cuarto, que nos da 5 doceavos. Bien, ahora para sacar, aquí la ecuación nos diría que el voltaje 1, bueno, se analiza, se le resta del lado positivo al voltaje que está del lado negativo de esta fuente de voltaje, entonces sería V1 menos V2 igual a 6 volts. Entonces esta sería la primera ecuación y esta sería la segunda. Y pues lo resolvemos usando, bueno, resolvemos este sistema de ecuaciones, que lo voy a escribir aquí como X entre un 18avo, perdón, más Y como V2 entre un 24avo igual a 5 doceavos, y agregamos la otra ecuación que sería V1 menos V2 igual a 6, y nos da para el voltaje 1 un resultado de 48 entre 48 séptimos, y para el voltaje en el nodo 2 sería de 6 séptimos. Esto, bueno, voy a resolverlo, voy a utilizar la otra calculadora para sacar el 48 entre 7, sacarlo en decimales, y nos da 6.85, 7, y 6 entre 7 nos da 0.8571. Estos son los voltajes para cada nodo, para el nodo 1 y no el nodo 2. Bien, ahora se nos pide sacar Vx, pero por ejemplo, lo que había dicho que es una resta de voltajes, se daría el nodo 1, que sería 6. Bueno, tenemos que Vx es igual al nodo 1, el voltaje que está aquí, menos el voltaje que está acá, sería un menos 0, se cancela el 0 y nos queda que Vx es igual al voltaje 1, igual a 6.857 volts. Y esa sería nuestra respuesta final.